Listo, chicos. Entonces, como les decía, básicamente este principio lo que nos dice es que cualquier expresión puede implantarse en compuertas AND, OR y NOT, que son las compuertas básicas. Y también cualquier expresión se puede implantar a través de compuertas NAND, que ese ejercicio pues lo hicimos cuando estábamos explicando la parte de los teoremas. ¿Listo? Pues bueno, vamos a ver un poco más de eso. Entonces, miren, aquí tenemos las compuertas NAND y NOR, ¿sí? Y viendo cómo a partir de esas compuertas nosotros podemos representar esta compuerta, la de la negación, ¿sí? Recordemos que la negación lo que hace es invertir el valor de la entrada. Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos A, ¿sí? La expresión negada va a ser A negado, ¿sí? Entonces, miremos cómo se puede hacer eso con una compuerta NAND, ¿sí? Entonces, miren, básicamente, entonces aquí tenemos la compuerta AND, ¿cierto? Con la entrada A, comparándose consigo mismo, ¿sí? Entonces, miren, de aquí sabemos que de la compuerta AND, ¿cierto? Esa operación está relacionada con el producto, ¿sí? Entonces, en esta salida, como estoy comparando A con A, entonces tiene que ser A, ¿cierto? La primera entrada por la segunda entrada, que viene a ser también A. Entonces tendríamos A por A. Pero como esta compuerta es una AND negada, o lo que es lo mismo, una NAND, entonces ese producto de A por A tiene una salida negada, ¿sí? Ahora, recordemos del principio de potencia idéntica, que si yo digo A por A, ¿sí? Eso no es igual a al cuadrado, sino que como ya lo habíamos dicho, A por A es igual a, ¿sí? De tal manera que al yo utilizar esta compuerta AND y compararla consigo mismo, al final tengo el resultado negado de esta entrada. ¿Sí es clara esa parte? Sí, sí, profe. Eso pues, también puede decir que A por A, bueno, ese A, aplicando la ley de Morgan ahí, sería A Ujú, más A, pues separado el negado, ¿cierto? Y eso sería ujú. también un También anegado. sería una negada. Ujú, exactamente. De hecho, eso que acabas de comentar también lo vamos a ver acá con el uso de la OR, ¿sí? Entonces, miren, aquí en la OR, entonces, como ya sabemos, es una suma, ¿sí? ¿La suma de quién? De las entradas, pero en este caso las dos entradas son A. Y pues bueno, esta compuerta OR tiene una negación a la salida. Entonces aquí, lo que yo tendría entonces es A, la primera entrada, más la segunda entrada, que también sería A. Entonces tendría A más A y todo eso negado, ¿sí? Y también por el mismo principio decíamos que A más A pues viene a ser A, ¿sí? Entonces de esa manera me queda A negado, entonces reteniendo la misma equivalencia de la compuerta de negación, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, ahora vamos a ver cómo con esas dos mismas compuertas, con una NAND y una NOR, yo puedo construir una compuerta AND. Entonces, como ya lo hemos mencionado, la compuerta AND va a ser un producto de las dos entradas que tenga por detrás. Entonces tendría A por B. Esa sería la salida de la compuerta AND. Perdón. Veamos entonces ahora cómo sería eso utilizando compuertas NAND, ¿sí? Entonces miren, aquí tengo la compuerta NAND, como ya sabemos, entonces tiene que ser un producto y negada la salida. Entonces en esta primera yo tendría A por B negado, ¿cierto? Ahora que si yo tengo A por B negado aquí, entonces ese A por B negado sería una entrada acá y sería la otra entrada acá. O sea que de igual manera lo estaría comparando consigo mismo, ¿sí? Entonces yo a la salida de esta expresión tendría A por B negado por A por B negado, ¿sí? Si aplicamos el mismo principio de acá, de potencia idéntica, entonces me quedaría que ese A por B negado por A por B negado me queda como A por B negado solo, ¿sí? Pero como aquí en la salida de esta compuerta hay otra negación,
Entonces tengo la negación de la salida que me queda más la negación, ¿sí? De esta compuerta. Y como también ya habíamos hablado en la clase pasada, la doble negación es como si tuviéramos los signos, como si tuviéramos dos signos menos. Yo diría menos por menos vuelve positivo. Saca las dos negaciones, se cancelan mutuamente y me quedaría A por B. ¿Sí es clara esa parte? Profe, Ujú. una pregunta ahí. Sí. Bueno, ahí no sé si de pronto se habrán saltado un paso, pero digo yo que, por ejemplo, ahí donde aparece A por B negado, si yo Ajá. lo meto a esa última AND, se supone que van a aparecer dos veces ese A por B negado por A por B negado. Y todo Ujú. eso negado, Sí, ¿cierto? exacto, sí. Que después se cancelarán por conversiones y todo eso. Y entonces quedaría A por B, ¿cierto? Con el negado, con este Sí, por primer eso. negado. Ajá. Pero, o sea, sí, la pregunta mía es así como, si yo la veo así, digamos, entra A por B negado, ¿sí o no? Entra Ujú. por un lado y por arriba y por abajo, ¿cierto? Se Sí, supone que por los dos lados entra. Es decir, que esos dos, o sea, que lo que tiene que salir ahí es A por B negado por A por B negado y todo eso negado. exactamente. Ok. Sí, a ver, de pronto si no ha quedado muy clara esa parte, a ver, bueno, pongamos aquí esta, una pizarra. ¿Sí pueden ver esta pizarra? Sí, ahí sí. Listo. Aunque aquí no sé si puedo borrar, a ver, un segundo. Bueno, hagámoslo así como a cuadros, igual ya sabemos qué compuerta es, ¿no? Pues ustedes ya distinguen qué forma es, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos una NAND, ¿cierto? De aquí, entonces, como mirábamos en el ejercicio, tendríamos aquí A, bueno, con mayúsculas, tendríamos A, y tendríamos B. Bueno, tendríamos A y B. Entonces, aquí a la salida, ¿qué es lo que deberíamos tener? A por B negado. Ajá. Listo, entonces tendríamos, bueno, tenemos A bueno, pongámosle el así mejor, por B. Y como ya dijeron, entonces sería todo esto negado. Listo. Luego decimos que acá tenemos otra NAND, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otra NAND. Y aquí esta expresión, ¿cierto? Se vuelve una entrada aquí y otra entrada acá. Claro que entonces estas dos estarían negadas. Negada esta y negada esta. Uy. ¿Listo? Entonces, de aquí a de la salida, decíamos que aquí tenemos entonces, tenemos el producto de las dos entradas, que en este caso pues sería, entonces, sería A por B. Bueno, pongo aquí en paréntesis, como para diferenciar. Este A por B, que sería la primera entrada, por A por B, ¿cierto? Y aquí entonces decíamos, tenemos que como cada una de las entradas, primero estaba negada, ¿no? Entonces cada una de estas entradas está negada. Y
todo esto a la salida de esa compuerta NAND me queda negado, ¿sí? Ahora, entonces, si nosotros aplicábamos el mismo principio, ¿sí? Que hacíamos en el principio de potencia idéntica, bueno, por ejemplo, bueno, para efectos ilustrativos, nosotros podríamos decir que, digamos, tendría que X, ¿cierto? Sea igual a A por B y todo eso negado, ¿cierto? Todo eso negado. Entonces, si yo quisiera reemplazar eso que acabo de decir aquí dentro de esta expresión, entonces esto me quedaría como X por X, ¿cierto? Y todo esto negado. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces miren chicos, aquí nosotros decíamos que por la ley de potencia idéntica, X por X, ¿qué me da? X. Me da X. Ajá. Entonces yo tengo aquí que esto es igual a X, ¿cierto? Pero eso está, está negado, ¿cierto? Ahora, pero entonces yo había dicho que ese X es igual a por B negado, ¿cierto? Entonces aquí, pues bueno, si yo vuelvo a poner las variables originales, entonces yo tendría que esto es igual a por B, ¿cierto? Negado del valor que es X que estoy reemplazando aquí y con la otra negación que tenía allí. Hasta ahí, ¿sí vamos todos? ¿Sí es claro? Sí. Los demás chicos, ¿sí? ¿Claro? Sí, profe. Está Listo. claro. Vale, muy bien chicos. Entonces, de aquí decimos que tenemos A por B con doble negación, ¿sí? Entonces, como es doble negación, eso se cancela, ¿cierto? Y entonces, finalmente, o bueno, pongámoslo acá en otro lado. Finalmente, entonces, esta salida es igual a A por B, que es la salida de una compuerta NAND. ¿Sí? ¿Por ahí sí es más claro? Sí, señor. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Ya haciéndolo paso por paso, eso es lo que tendríamos allí. ¿Sí? ¿Cómo, digamos, cómo construir una compuerta AND solo con compuertas NAND? ¿Sí? De hecho, pues esa es como la parte sencilla, por así decirlo. Bueno, de hecho, ilustremos acá en este mismo, hagamos con la compuerta, construir una compuerta AND solo con compuertas NOR, ¿sí? Entonces, miren, aquí, bueno, pongamos esta NOR, ¿cierto? Y pues como dijimos, el objetivo es que esto tenga la salida de una compuerta AND. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a poner el esquema aquí, vamos a poner una A, ¿cierto? Una entrada. Y acá lo vamos a poner con otra entrada, otra compuerta. Bueno, perdón, otra entrada A. Y acá, ¿cierto? Vamos a poner entonces también una compuerta NOR. Y vamos a poner como entradas AB comparándose consigo mismo. Uy.
Listo, entonces, de aquí, de esta compuerta NOR, ¿qué salida tendría yo acá? Acá arriba. Con la NOR sería A por A. A es esa, A más A negado. Ujú. Tendría A más A y todo eso negado. Entonces, acá abajo, ¿qué tendríamos? B más B negado. Ujú, exactamente. B más B, todo esto negado. Listo. Ahora, si volvamos acá arriba, ¿qué puedo decir de esa expresión? Al final, ¿a qué es igual esa expresión? A. ¿Solo A A? negado, perdón. Listo, A negado. A negado, ¿cierto? Y acá abajo, entonces, ¿a qué sería igual esta expresión de acá? A B negado. Ujú, exactamente, esto sería igual a B negado. Entonces, bueno, vamos aquí. Esto es B negado. Listo. Muy bien. Ahora, esas salidas que yo tengo ahí se van a convertir en las entradas de otra compuerta NOR. ¿Sí? Entonces, aquí voy a tener a A. Bueno, y aquí voy a tener a B. Y estas dos negadas, como fue el resultado final de las compuertas anteriores. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si yo paso este A negado con este B negado a través de una compuerta NOR, ¿cuál sería la salida? Sería A más Ujú, A negado más B negado y todo eso negado. exactamente. ¿Sí? ¿Todos van ahí? ¿Sí es claro para todos? ¿O hay alguna pregunta? Bien, profe, ahí bien. Bien. Listo. Bueno, ahora, de esta expresión, a ver, si yo aplico los teoremas, ¿qué puedo decir aquí? ¿A qué sería igual esto? Pues A más B. A, ¿A A qué, más perdón? B. No. Teorema de Morgan tocaría aplicar ahí, ¿cierto? Teorema de Ok. Morgan. Ajá, de Morgan, sí. Teorema de Morgan que. O sea, ¿ya está viendo el resultado? Es que lo que pregunta. Sí, aquí ¿qué pasa? Pues si yo aplico el teorema de Morgan, ¿qué sale ahí? A más B. Sí, ¿Seguros entonces que con sería más? A por B, A negado por B negado. A Listo, a ver, entonces negado vamos haciendo el paso. por paso a paso, pues, porque si no. Sí, sí, sí. Ujú, listo. Entonces, A negado por B negado. Ahí, ¿qué más? Eh, y negado también. Arriba, pues. Cada uno individual. Ujú, Y ya pues se cancelaría. Cada negación, las dos se cancelan y queda A por B. ujú. Listo. ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, miren, eso es lo que estábamos haciendo acá. Esto es lo que te resulta acá. Entonces ya dijimos, bueno, de la compuerta NOR de A comparado consigo mismo, A negado, con B también B negado, al involucrarlos acá, entonces A negado más B negado, todo negado, como bien dijeron, entonces se cambia el signo, se separa y quedan negaciones para cada uno,
se cancelan y queda A por B. Entonces recuerden, aquí la AND, para construir, digamos, una AND solo con compuertas NAND, entonces sería como poner dos compuertas NAND en serie y listo. Pero cuando voy a utilizar la compuerta, por decirlo entre comillas, contraria, entonces tengo que hacer como una especie de configuración entre comillas, digamos, paralelo. ¿Sí? Entonces que digamos saco cada variable negada, la junto y al final, con el teorema de De Morgan, tengo la misma salida de una compuerta AND. ¿Listo? Muy bien, pasemos acá a la compuerta OR. ¿Listo? Entonces, miren, si vamos a la compuerta OR y hacemos eso con las compuertas NOR, ¿sí? Con las que son de la misma naturaleza, por así decirlo, pues basta con que aquí tenemos pues las dos entradas, se suman, se niega esa salida, y al ponerle otro elemento en serie, como ya lo vimos para el caso de la compuerta NAND, esa negación con la otra se cancela y me queda esto. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, chicos. Pues como les digo, igual es lo mismo, sino que acá lo estamos haciendo con compuertas, con la compuerta OR, perdón. Y lo mismo, entonces acá con la compuerta, bueno, con compuertas NAND, entonces aquí tendríamos A, comparado consigo mismo, sería A por A todo negado, A por potencia idéntica me queda A, me quedaría A negado. Luego acá abajo tendríamos B, ¿cierto? Con el mismo principio, entonces la salida me queda B negado. Ahora lo vuelvo a meter, bueno, por otra compuerta NAND, entonces tendría A negado por B negado, todo esto negado, que es lo que tengo aquí. Y lo mismo, entonces si aplico De Morgan, entonces separo, queda A con doble negación, B con doble negación, el producto se vuelve suma, y cada negación se cancela y al final me queda A más B, que es la salida de la compuerta OR. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo. Muy bien, aquí tenemos entonces una tabla resumen de todas digamos, ese tema de la universalidad de compuertas, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros vemos esta primera fila, entonces decimos que una NOR, perdón, una NOT, la podemos configurar con una compuerta NAND, ¿sí? O sea, donde se compara la entrada consigo mismo, y con una compuerta OR, también comparando la misma entrada consigo mismo. Para el caso de la compuerta AND, entonces, usando compuertas NAND, dos NAND en serie, y utilizando compuertas NOR, pues esta configuración aquí, que como dijimos entre comillas, es como si fuera en paralelo. Luego acá tenemos la compuerta OR, ¿sí? Entonces la OR, utilizando compuertas NAND, pues esta configuración en paralelo, y con las NOR, pues sería esta configuración en serie, ¿sí? Entonces aquí pues ya lo tendrían como a la mano. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien, chicos. Listo, entonces aquí tenemos estas compuertas, ¿cierto? Donde decimos, bueno, representar esta expresión donde tenemos A por B por C, D por E sumadas, ¿cierto? Utilizando solo compuertas NAND, ¿sí? Bueno, veamos este primer caso, esta que se ha denominado G1. Si yo quiero hacer que esta AND me saque el mismo A por B por C utilizando compuertas NAND, ¿cómo debería ponerlo? ¿Cómo debería poner las compuertas NAND, mejor dicho? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo? O sea, vamos a reemplazar. Aquí tenemos, bueno, compuertas AND y una compuerta OR, ¿cierto? Y necesitamos que salga esta misma salida que tenemos acá. Entonces, vamos primero con este G1. ¿Qué tengo que hacer con este G1, esta AND, para que me dé esta salida de aquí, utilizando solo compuertas NAND? ¿Qué debo hacer? Colocarlas en serie, ¿no? Colocarlas en serie. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos a hacerlo aquí con este diagrama un poco
un poco burdo nuevamente. Entonces, dijimos que este A por B por C lo vamos a reemplazar con compuertas NAND en serie, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner aquí. Listo, entonces, ¿cuáles serían las entradas aquí para esta primera? A, B y C. A, B y C. Separadas. A, B y Ajá. C, ¿no? Listo, pongámoslas aquí entonces. A, B y C. A ver si me giro esto. Bueno, ahí, A por B por C. Si yo las paso por esta compuerta NAND, ¿cómo me quedaría esa salida? A por B por C y todo negado. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, asumo que sí. Ahora, entonces, ese A por B por C negado, si yo lo paso por esta NAND, ¿qué tengo aquí a la salida? A por B por C. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? ¿Por qué? Pues se cancela. Ajá. Porque se cancelan las dos negaciones. Listo, chicos. Entonces aquí esto viene a ser G1. ¿Listo? Ahora, si yo digo aquí G2, ¿por qué compuertas o en qué configuración tengo que poner las NAND? También en serie. Ujú, exactamente. Entonces también tengo que ponerlas en serie. Entonces nuevamente, bueno, aquí otra vez. Uy. Usted nos va a dar esas ayudas, ¿cierto? ¿Cómo? Usted nos va a dar, suministrar esas ayudas, ¿cierto? O sea, esto que estoy haciendo aquí, No, no, o sea, las ayudas que está mostrando, Las diapositivas. las ¿cómo? O sea, diapositivas, pues. ¿esta tabla de resumen? ¿O cómo Sí, así? sí, pues las Mm, diapositivas. Todo eso. compartirles el material. Ah, sí. Cuando ya Listo. acabemos el tema, ya les envío. Pues me recuerdan para enviarles las diapositivas. Bueno, chicos, entonces aquí continuamos. Tenemos D, uy, perdón, D. Y tenemos E. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la salida en esta primera compuerta NAND? De por ahí negado. Ujú. D por E. Y todo esto negado. Listo. Y acá, a esta salida, ¿cómo me quedaría? De por ahí. D por E, ¿no? Muy bien. Y aquí entonces ya tengo reemplazado este G2. Listo, ahora este G3. ¿Cómo lo reemplazaríamos? ¿Cómo debería poner las NAND? Con la configuración, ¿no? O sea, con las dos NAN como si estuvieran en paralelo. Listo, a ver, veamos cómo nos resulta esa parte. Entonces sería este aquí y este aquí abajo, ¿no? Bueno, y de hecho la otra, de una vez el otro. Vámonos aquí. Listo. Y lo mismo. Entonces, una compuerta NAND.
y otra compuerta NAND. Listo. Acá, ¿qué salida tendría yo acá de esta primera? A por D por C negado. Todo negado. Ujú, listo. Entonces A por B por C. Y todo esto negado. Listo. Acá abajo, ¿qué salida tendría? D por E negado. Todo negado. Ujú, eso. D por E. Y todo esto negado. Uy, todo eso negado. Listo. Ahora sí, uniendo estos dos aquí en esta NAND, ¿cómo me quedaría? Es A por A B por por B. C Bueno, por lo voy D a seguir por por E. acá abajo, Todo negado. ¿listo? Listo, entonces A por B por C. Bueno, pongámoslo en paréntesis como para separar estas entradas, ¿no? Para distinguirlas, mejor dicho. Listo, negada la primera, negada la segunda. ¿Y qué más? Y negado todo. Ujú, exactamente. Negado todo eso. Listo. Ahora, aplicando teorema, ¿cómo me quedaría eso? A por B por C más D por E. Listo, a ver entonces. ¿Sí, sí es claro para todos? Sí, profe. Listo, entonces como vemos, al final haciendo el reemplazo, como ya vimos con las pautas, ¿cierto? Sí obtuvimos esta salida que estábamos buscando y solo utilizando compuertas NAND, ¿sí? Entonces ahí demostramos que sí es posible hacer ese cambio, digamos, y obtener la misma salida. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? No. Listo. Bueno, entonces aquí está el desarrollo. Entonces aquí ya dijimos G1, lo reemplazamos por estas dos compuertas NAND. G2 también, ¿cierto? Y bueno, este digamos que fuera G3, un G3, este G3 lo reemplazamos por ese esquema, que como dijimos, entre comillas, es como hacer esa representación en paralelo, ¿sí? Lo que acá pues lo fuimos haciendo como con estos cubitos, pues a la falta de algo mejor, pero igual, o sea, acá pues ustedes ya saben cuál es la forma, mejor dicho, de esas compuertas para representarlas adecuadamente. ¿Listo? Bueno, de hecho este es el mismo. Sí, este es el mismo. ¿Hay que hacer esa, profe? No, pues este es el mismo, pero entonces sería con una compuerta OR. Ah, con la otra. Claro, porque este es el mismo, el mismo que está acá. Narrar en la diapositiva. Aquí era con compuertas NOR, pero bueno. A ver, veamos este. Listo, muchachos. Entonces, ustedes hagan este utilizando compuertas NOR. Los denegadores no, solo compuertas NOR nomás. ¿Lo copian de allí o se los envío al WhatsApp? WhatsApp. Listo.
Profe, eso toca convertirlo es en, en una OR, ¿cierto? A ver, el primero, bueno, tengan en cuenta, ¿no? O sea, tiene que representarlo aquí. Las tres primeras son compuertas AND y la última es una OR. Entonces, cambiar esas AND solo con NOR y cambiar esa OR solo con NOR nomás. Y obtener la misma salida. Pues de hecho, primero para darse cuenta dónde tiene que llegar, pueden sacar F en la función original, en la que está ahí, a ver a qué deben llegar. O sea, que toca reemplazar esas AND. Ajá, Las vamos a reemplazar por las NOR, ¿cierto? Por las por las NOR. NOR. Ujú. Y esa OR la vamos a reemplazar por las NOR también, Por ¿cierto? NOR también. Sí. Ah, listo. Sino que primero, como les digo, hagan la salida así con el esquema original, a ver qué tiene que darles, pues. Profe, ¿ya lo envió? Entonces, Ah, ya, sí, listo. No, Primero no llegó. hacemos así como tiene que dar, así como está. Y tiene que después ir cambiándole todo eso, da. Listo. lo he enviado al grupo de principios. Perdón. Listo, chicos, ahora sí ya lo envié al grupo que es. Bueno, primero así como para verificar antes de que hagan los cambios, ¿cómo debería haberles quedado esa F? ¿F qué resultado así con las compuertas originales? ¿O cómo les dio? Ya lo estoy terminando, profe. Bueno.
Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que, bueno, eso da A por B por C más A negado por C más A negado por B negado por C negado más D, ¿cierto? Ujú, sí. Pero da toda esa chorrera. Pero ahí se puede seguir simplificando o así ya. Mm, no, bueno, ahorita, pues bueno, más que simplificar es ver que al reemplazar las compuertas sí van a llegar a esa misma salida. Ah, ya, listo. Por eso, pero entonces da esa chorrera así. Sí, 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 todo eso da. Ujú. Ah, bueno, entonces lo que usted quiere es que reemplacemos esas AN y esa OR por lo que usted dijo. Y si, a ver Por si da lo compuertas mismo. NOR. Ajá. Listo. Sí, esa es la salida de las compuertas originales. Entonces, ahora que ya saben cuál es la salida, entonces tienen que reemplazar esas compuertas AND y esas OR, solo, o sea, todo el esquema solo con compuertas NOR y tienen que llegar a esa misma salida. El D negado. Es anegado, No, no, Anderson. el Es D es, el D anegado es, y C no es negado. Y D no es negado. D, D es positivo, no es negado. D es positivo, en el diagrama D es positivo. O sea, ¿no nos está escuchando, Anderson? Ah, ya. No, o sea, mira bien el diagrama. En el diagrama está D es positivo y es A negado, B negado, C negado, eso sí los tienes bien. Es A negado C y pusiste A, C negado. Yo le dije, ¿me escuchan? Sí, pero con eco. Ahí. Ahí ya. Ujú. Dije, lo que pasa es que, por ejemplo, yo decía, lo que pasa es que al pasar D por la compuerta, pues, por el NOR, No, 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 pero así como está la original, en la original, ¿qué compuerta es? dame un segundo. Un NOR. Honor. Ujú, No. O sea que simplemente la suma ahí la dejan positiva. ujú. Listo, ya lo corrijo y lo vuelvo a enviar. A ver si sí.
Listo, y las otras dos variables que tenías, ¿qué era? A C negado no es A negado C. Vale, ya lo corrijo. Listo. La tercera expresión, revísala. La tercera expresión, la de A, B, C negado. Sí, revisa bien el diagrama original. Si es que en el diagrama original todas están negadas. Pero una cosa es decir que todas tres son entradas negadas a decir que todo está negado. No es lo mismo. Ah, ok, ya lo hago. Y una pregunta. ¿Sí? Lo que me está explicando usted ahí es que no es lo mismo decir que A negado por B negado por C negado. O sea, es diferente a tener el negado de arriba general. Claro que es diferente. Por eso es que estamos viendo los teoremas. Ya vimos cuáles son las equivalencias entre una cosa y la otra. Entiendo. Es decir, en ese caso simplemente le agregué el negado a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Ujú. Listo.